Hola a todos, mi nombre es Mayelin Javier Y el mío es Yamel Pacheco. y lo que ves o escuchas es un nuevo episodio de nuestro podcast Un ratito para existir. Cuando hablamos de la historia de la educación en el sentido de la palabra, muchas veces pensamos en clases, en tareas, en centros educativos y en otros casos en los cuales conocemos acerca de la historia de la educación como tal, pues pensamos en personajes como María Montessori, en Jean Piaget, en Lev Vygotsky y en otros muchos que aportaron a lo que hoy en día conocemos. Sin embargo, la verdad es que la educación es mucho más antigua que eso. Enseñar la enseñanza, como decimos en el Isfodoso, no solo se remonta al siglo pasado. Hay historias muy importantes e interesantes sobre esto de hace más de 2000 años. Entre estas se encuentran la que trataremos el día de hoy. Así es, pero debido a la antigüedad de esta historia, tendremos que remontarnos a un lugar un poquito lejano, a la Grecia del siglo V a.C., y así conoceremos a los sofistas. En Atenas se estaba viviendo un momento dulce bajo la democracia de Pericles. Además de que luego de haber vencido a los persas, la ciudad se volvió próspera, culta y poderosa. En este ambiente, el debate político y legal era el corazón de la vida pública. Por ello, surgió una demanda masiva por una educación que fuera más allá, que no fuera la básica aritmética, literatura y gimnasia. Necesitaban que dicha educación preparara a los ciudadanos para brillar en las asambleas. Así es, Mayelin. Y la verdad es que es en esa necesidad en la cual surgieron los sofistas. En primera instancia, es importante saber que estas personas fueron tan relevantes en su época que incluso cambiaron la definición de la palabra. Me explico. Originalmente, la palabra sofista se utilizaba para definir a una persona sabia, inteligente o hábil, o incluso a una persona que era experta en algún campo de la enseñanza. Sin embargo, y con el tiempo, claro, pasó a designar específicamente a las personas que se ganaban la vida enseñando acerca de la retórica y la oratoria, que eran, como ya dijimos, los sofistas. Otra cosa importante para saber sobre los sofistas es que ellos no eran, digamos, como una escuela cerrada a un solo pensamiento o doctrina. Los sofistas eran maestros individuales y ambulantes que provenían de diferentes ciudades y culturas. Y la verdad es que yo, desde que los conocí, he creído que esa diversidad que ellos poseían era la clave de la subjetividad de su filosofía colectiva, cosa que veremos más adelante. Exactamente. Los sofistas no eran para nada tímidos o reservados. Ellos se presentaban como expertos y cobraban por sus servicios, siendo los primeros en profesionalizar la enseñanza. Enseñaban a cualquier ciudadano que quisiera progresar en la vida pública y política. Su currículum incluía retórica y oratoria, como el arte de hablar bien en público para persuadir y convencer. Enseñaban cultura general, abordando historia, literatura, ideas políticas y reflexiones sobre el bien y el mal, para que el orador tuviera contenido real que comunicar. También daban consejos para admirar adecuadamente los asuntos familiares y los de la ciudad. La meta no era la contemplación filosófica, sino la utilidad. Querían que el alumno se sintiera más hábil cada día y que estuviera en disposición de hablar bien y obrar bien en la vida real. Así es. Y eso era algo bastante necesario en la Grecia clásica. El estatus y la reputación que tenía una persona en el público o en la sociedad, por así decirlo, dependía bastante de aquella capacidad que poseían para debatir en público. Si, por ejemplo, no sabías defender tus ideas o convencer a la audiencia, no tenías peso político ni peso social. Los sofistas llenaron ese vacío educativo con un enfoque práctico para el éxito social de la Atenas en aquel tiempo. Pero a pesar de lo tan útiles que ellos llegaron a ser
con estas enseñanzas para los atenienses, Sócrates, que fue contemporáneo de Gorgias y de Protágoras, no estaba de acuerdo con ellos, y tampoco lo estaba Platón, que era un discípulo de Sócrates. A ellos les disgustaba bastante los sofistas, porque los sofistas cobraban dinero por enseñar a convencer a cualquiera de cualquier cosa. Esto era lo que ellos decían. Pero Sócrates, para él, la educación debía ser la búsqueda de la verdad objetiva, mientras que para los sofistas, ellos, según Sócrates, solamente trataban de ganar discusiones. Por esta crítica, hoy, sofismo, la palabra sofismo, se asocia solamente con argumentos tramposos. Pero dime, Mayelin, ¿tú estarías a favor o en contra de los sofistas? La verdad es que yo no estaría. Estoy a favor de los sofistas, porque nosotras nos estamos formando para ser educadoras. Y para mí, los sofistas hacían en aquel tiempo lo que nosotras haremos al culminar nuestra carrera universitaria. Ellos impulsaron la educación como un trabajo, porque al cobrar, validaron que el conocimiento y la técnica de enseñanza tienen un valor económico y social. Y también que las virtudes se pueden enseñar. Ellos rompieron con la idea de que excelencia era solo para los nobles por nacimiento. Ellos democratizaron el éxito al proponer que cualquier persona con un buen método y una buena práctica puede ser un ciudadano competente. Y eso es lo que busca la educación hoy en día. Formar ciudadanos competentes que aporten algo al mundo y que se conduzca de la mejor manera. Totalmente de acuerdo contigo, Mayelin. En caso de que nosotras estuviéramos en desacuerdo con los sofistas, pues también estaríamos en desacuerdo con nuestra mismísima profesión, la cual es la educación. Pero ya saliendo un poquito del debate entre los filósofos y los sofistas, es importante conocer que aunque la palabra sofista se utilizaba para denominar a ese grupo de educadores que enseñaban sobre la oratoria y otras cosas que ya mencionamos, no todos ellos vivieron en el mismo tiempo. Por ejemplo, aunque Protágoras, Gorgias, Hipias y Pródico eran contemporáneos, otros como Trasímaco, Licofrón y Alcidamante, ellos no los conocieron. Ahora bien, sobre Protágoras, que es uno de los más influyentes y de los más conocidos acerca de su pensamiento y labor sofista, sobre este se puede decir que vivió entre los años 490 y 420 a.C. y fue contemporáneo del influyente político Pericles. Este sofista provenía de Abdera, una ciudad dependiente de Atenas, o sea, del imperio griego, y se enfocaba en defender el relativismo, es decir, bajo una célebre premisa o muy conocida que dice el hombre es la medida de todas las cosas. Con esto, Protágoras solamente buscaba sugerir que la verdad siempre depende de la perspectiva de cada individuo. Por eso se llama relativismo. La verdad es relativa. Y eso era lo que decía Protágoras. En cuanto a Gorgias, que era contemporáneo del anterior, se puede decir que fue contemporáneo de Protágoras y también de Hipias y tuvo una vida excepcionalmente larga de 100 años. Él provenía de Leontinos y se enfocaba en el nihilismo y la retórica extrema. Él sostenía que nada existe realmente y que si eso existiera, sería imposible comunicarlo, por lo que su enseñanza se centraba solamente en el poder de la persuasión de la palabra. Es decir, que para él no había una verdad exclusiva que buscar, solamente él trataba de enseñar a las personas para ser moralmente y adecuadas en cuanto a la vida social de la época. Bueno, también está Pródico de Zeos. Él nació aproximadamente en el año 460 a.C. y fue contemporáneo de Sócrates. Provenía de la isla de Zeos y se enfocaba en una visión utilitarista de la moral, donde lo bueno se define por su utilidad. Además, se especializaba en la sinomía, que consistía en distinguir el significado de las palabras para lograr discursos impecables y convincentes. Finalmente, sobre Hipías de Lide, se puede decir que vivió hasta después del año 399 a.C. y fue contemporáneo de los grandes pensadores de la época. Provenía de Élide y tenía talentos variados en matemática y poesía.
Este se enfocaba en la defensa de la ley natural frente a las leyes humanas, sosteniendo la revolucionaria idea de que todos los hombres son iguales por naturaleza, sin importar las leyes de sus ciudades. Hemos visto, ya que estos sofistas, aunque eran, digamos, de un mismo grupo, tenían sus diferencias. Sin embargo, también tenían una actitud en la que ellos compartían el relativismo y el excepcionismo. Para ellos no había verdades absolutas, todo depende del contexto y del consenso humano. Y de igual manera, dudaban que el ser humano pudiera conocer la verdad total sobre el cosmos o los dioses. Así es. Bueno, la verdad es que tal y como hemos visto, sobre los sofistas hay muchísimo sobre qué abordar. Pero si seguimos, no vamos a terminar nunca el episodio de hoy. Así que nos gustaría llegar a lo que es, digamos, una reflexión final acerca de los sofistas y del legado que nos han dejado, porque como hemos visto, aunque no lo creamos, los sofistas eran, digamos, educadores primitivos incluso. Entonces, para mí, la verdad es que los sofistas fueron los primeros en enseñar con un objetivo práctico. Para ellos deseaban que lo aprendido sirviera para la vida real. Ellos demostraron que el éxito no depende de haber nacido en una familia rica o noble, sino de estudiar y prepararse. Al convertir la enseñanza en una profesión organizada, ellos nos ayudaron a entender que cualquier persona puede alcanzar la excelencia. Si se esfuerza en aprender a pensar y hablar correctamente, cualquier persona puede ser hábil en lo que se proponga. Además, nos dejaron una lección muy importante sobre la democracia. Saber comunicarse no es solo para mandar, sino para poder vivir juntos y llegar a acuerdos. Su gran legado es que para ser un ciudadano libre y participar en la sociedad, primero hay que aprender a tener ideas propias y saber expresarlas con claridad ante los demás. Así que la próxima vez que les hablen de los sofistas como charlatanes, cuéntenles sobre las cosas importantes que ellos hicieron. Así es. Esperamos con todo el agrado del mundo que les haya gustado nuestro episodio del día de hoy, que lo disfruten y que hayan aprendido de lo que hemos contado. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.